Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras se van conectando todos, empiezo comentando algunas cosas. Mi nombre es Juana Sánchez, milito en el colectivo. Nosotros, antes de empezar, me gustaría comunicarles algunas situaciones. La primera es que entendemos que la situación en la que nos encontramos no es la situación usual y que nos encuentra a todos y a todas desconcertados, pero bueno, también entendemos que es necesario que se nos garanticen presupuestos básicos a la hora de cursar. Y también entendemos que realizar un vivo respondiendo a preguntas no es darle una solución al problema de que una materia o una cátedra no esté dando clases. Pero bueno, también entendemos que es necesario responder a esas preguntas y que no podemos entregar trabajos prácticos o rendir parciales sin conocer realmente la materia en sí. Y también entendemos que en un vivo de Instagram seguramente no podamos dar una materia, pero bueno, se nos ocurrió esta situación, o sea, se nos ocurrió esta idea, porque bueno, tenemos un compañero que se encarga de dar tutorías de la materia y que es bueno en lo que hace y que bueno, nos va a poder dar una mano. También les quería comentar que cualquier duda que tengan la pueden acercar al Instagram del colectivo o al número de celular. Nosotros en lo que podamos vamos a tratar de darles una mano y de responder a lo que podamos. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de cursadas y presentamos un proyecto de regulación o para reglamentar el cursado online, porque bueno, entendemos que hay ciertas garantías a la hora de cursar que se nos deben respetar. Bueno, sin más, agrego al compañero Fer. Bueno, Fer es un compañero de la facultad. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Te estaba presentando. Fer es un compañero Ah, de la Facu que es tutorías de Derecho Romano y él nos va a ayudar hoy, nos va a dar unas respuestas a varias de las preguntas que nos estuvieron mandando. Muchas gracias, Fer, por coparte. no, muchas gracias a todos, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias al colectivo por invitarme para de alguna manera intentar ayudar a los ingresantes que sé que están perdidos y sé que una de las cátedras por ahí no les da las explicaciones necesarias y bueno, a nosotros a tutorías nos escriben todo el tiempo muchos de ellos con muchas inquietudes y bueno, cuando ustedes me invitaron enseguida decidí participar en estas para poder hacer algún aporte a los ingresantes, ¿no es cierto? Que son los más desprotegidos de todos los que están dentro de la facultad. Buenísimo, Fer, muchas gracias de nuevo. Bueno, empezamos con las preguntas. Empezamos. Parece un examen esto. Sí, sí, sí. Estás rindiendo final conmigo. Sí. Eh, bueno, la primera es la diferencia entre comunidad de herederos y comunidad societas. Bueno, la diferencia que existe ahí es bastante, por así decirlo, grande. Yo por ahí cuando hablo, para que me entiendan los ingresantes, no uso un lenguaje tan técnico, así que por ahí voy a utilizar palabras comunes porque la importancia de esto es que ellos me entiendan, ¿no es cierto? Sí, sí, tal Entonces, cual. la diferencia que existe entre una cosa y otra es grande. ¿Por qué? Porque las societas es lo que hoy se denomina sociedad. Entonces la masa hereditaria que me queda a mí, que yo voy a darles en testamento, le quedan a esos tres hijos, entonces por eso hablamos de comunidad, porque existe una copropiedad de esas tres personas sobre esa masa hereditaria. Entonces la diferencia es que una cosa es un contrato y lo otro es una masa de bienes que se da a partir de lo que es una herencia. Sería así básicamente la respuesta. Por ahí me puedo extender más, pero la respuesta puntual Sí, es esa. sí, buenísimo, porque además tenemos varias y tenemos una hora nada más. Bueno, Otra es, ¿qué función cumplió la ley del talión y la composición fijada en la ley de las 12 tablas? ¿Cuál es la función de la ley del talión y de las 12 tablas? bueno, lo que ocurre esto es que tiene que ver con, por así decirlo, la forma en la cual vos podías reprimir, por así decirlo, algunas situaciones. Por ejemplo, para que se entienda más, en la época antigua, si vos a mí me robabas una gallina de mi granja, yo podía ir y matar a toda tu familia. Y eso se denominaba lo que era la venganza privada, ¿no es cierto? Esto nace en materia delictual. Luego, a medida que fue avanzando la historia de Roma, se incorpora lo que es la ley del talión. La ley del talión viene a ser una limitación a esta venganza privada.
Entonces, ya por vos robarme una gallina, yo no voy y te mato a toda tu familia, pero sí se te da a vos la posibilidad que vengas y me mates una gallina a mí, ¿cómo es? De mi granja. Y lo que tiene que ver con la composición es aún más evolucionado, que significa que, siempre siguiendo con el mismo ejemplo de la gallina, si vos me robás una gallina, ya no es que vos más y me matás una gallina, sino que la persona que realiza este acto tiene que pagar con la gallina directamente. Eso es la composición. Entonces estas tres cosas es una evolución de lo que fue la forma de recomponer algún delito que ocurría. Buenísimo, genial. Después, otra pregunta es, la ley de citas, ¿de qué se trataba esa ley? Bueno, la ley de citas, en derecho romano lo primero que tenemos que hacer para entender muchas cuestiones es decir dónde estamos situados. Primero, ¿qué es la ley de citas? La ley de citas en sí misma es una fuente del derecho, pero una fuente del derecho ¿de cuándo? Del último periodo que nosotros estudiamos, que nosotros tenemos dentro de la periodización de Bonfante 3 periodos, y este sería del último. ¿En qué consiste? Como ya dije, es una fuente del derecho. Para ir más a los términos de derecho romano, es iura. Iura tiene que ver con lo que es la jurisprudencia. Entonces, la ley de citas era una fuente del derecho basada en la jurisprudencia. Está bien. Acá. ¿Qué es el derecho civil y el derecho honorario? O sea, calculo que debe ser la diferencia, la pregunta es la diferencia. Claro, la diferencia del derecho civil y del derecho honorario es la que vemos ya desde la unidad 1. En cualquiera de las dos cátedras está en la unidad 1. Derecho civil, ustedes tienen que pensar que solamente refiere a los que son los ciudadanos romanos y nadie más, porque en Roma eran muy específicos con esto. El derecho civil, relacionando con la unidad 1, está relacionado con lo que los romanos entendían como justicia, es decir, la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. Para los romanos justicia era el ius civile. A diferencia del derecho honorario, que el derecho honorario es una suerte de derecho, por así decirlo, que nace a partir de la magistratura de la pretura, en el año 367 a.C. Doy estos datos así tan específicos como fechas y todo porque es lo que siempre les preguntan, ¿no es cierto? Entonces, el año 367 a.C. es la creación de la pretura. Esta magistratura vino a completar, por así decirlo, la justicia y vino a colocar un manto de equidad. Es decir, que había situaciones que no estaban contempladas dentro de lo que era la justicia y a partir de la creación de esta magistratura, la pretura, y de la creación, viene lo que es la equidad y completa lo que era la justicia romana. Entonces, bueno, para sintetizar, ius civile era para los ciudadanos romanos y ius gentium era... Sí, derecho honorario, sí. Derecho honorario era el que se daba a partir de la creación del pretor, de la actividad del pretor. Claro, porque para ser ciudadano romano tenías que tener unos requisitos, ¿no? No, eso es lo que serían los estatus, lo que vos me estás diciendo. Ah, los estatus, es verdad. Los estatus, claro. Eso era sujeto de derecho. Para ser sujeto de derecho tenías que tener esos 3 estatus en Roma. Bien, y así buenísimo. Sería, entonces sería, vuelvo por las dudas por si no quedó claro, el ius civile es el que es atinente a los ciudadanos romanos y tiene que ver con la justicia, y el derecho honorario vino a completar esa justicia y lo tenemos que relacionar con lo que es justicia y equidad. Bien. Otra de las preguntas es, ¿qué son los personarum rerum? En realidad, eso estaba dentro de lo que es la unidad 2, y es universitas rerum. En el derecho romano teníamos lo que hoy en día se llama personas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces teníamos dentro de las personas jurídicas 2 tipos. Teníamos las universitas personarum, que eran las personas en sí mismas, que realizaban actividades, como por ejemplo podemos imaginar una sociedad, y lo que son las universitas rerum. Las universitas rerum era una masa de bienes destinado a un fin. Y nada más. Teníamos dentro de las universitas rerum las fundaciones, la herencia yacente y el fisco. Y nada más que eso. Ustedes tienen que pensar que la universitas rerum era una masa de bienes. Bien. ¿Otra? Otra. ¿Una moneda es fungible o no fungible?
Bueno, tenemos que ver, entender primero para diferenciar estas cuestiones, porque por ahí les van a hacer preguntas de comparaciones. Lo que tienen que hacer es siempre ir a los conceptos. Entonces, ¿para qué es una cosa fungible? Tendríamos que explicar primero. Una cosa fungible es aquella que se puede devolver en el mismo especie y calidad. Entonces, acá hablamos no de algo individual, sino hablamos de una cantidad que puede ser determinada en peso, por ejemplo, y yo puedo decir 1 kilo de trigo, hablando de lo que serían los ejemplos romanos. Entonces, si hablamos de una moneda en específico, podemos decir que una moneda sola no sería algo fungible. ¿Por qué? Porque vos me decís, bueno, la moneda te lo puedo devolver. Yo te presto a vos 5 pesos y vos me podés devolver esos mismos 5 pesos. Pero si los 5 pesos, es medio complejo esto que estoy explicando, pero tiene que ver con si esa moneda tiene valor de 5 pesos, es fungible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de que tiene una determinación dentro de lo que es peso. Bueno, acá en este caso tiene valor la moneda. Si la moneda tiene valor, si no tiene valor, no hablamos de eso. En eso tienen que prestar mucha atención cuando estudien la diferenciación entre lo que es cosas consumibles y cosas fungibles, porque por ahí las preguntas van entre esas dos. Y esto es súper importante porque hasta el día de hoy existe esta clasificación. Entonces, por eso le toman importancia a los profesores de Derecho Romano. ¿Ustedes van a hacer un repaso de cuáles son las cosas consumibles y cuáles son las fungibles? Las cosas consumibles son aquellas que se agotan en el primer uso. Por ejemplo, un alimento. Yo el alimento lo como y se extingue en el momento. Entonces, y una cosa fungible es aquella cosa que se puede devolver. Es decir, por ejemplo, 1 kilo de trigo. 1 kilo de trigo vos me lo das a mí, yo después lo puedo usar y te puedo devolver 1 kilo de trigo, no el mismo, otro, pero se devuelvo 1 kilo de trigo. Claro, tal cual. ¿Una moneda de oro o de colección? Preguntan acá. Es lo mismo para mí. Claro, no tiene que ver con qué tipo de moneda sea, no se compliquen en eso, porque creo que la pregunta apunta a si yo tengo una moneda de colección. Si yo tengo una moneda, vamos a irnos a ese ejemplo entonces. Si yo tengo una moneda de colección del emperador Julio César, que andan algunas que están vendiendo por Mercado Libre, que son viejísimas y súper exclusivas, eso no es algo fungible, porque es algo de colección, es algo único, razón por la cual es no fungible, es algo individual. Acá preguntan si el jabón también es consumible. El jabón, perdón. El jabón se consume, pero vos no lo extinguís en el primer uso, ¿sí? Claro. Entonces, el jabón no sería, se va desgastando con el uso, pero vos no es que lo extinguís en el primer uso, salvo que lo comas. Me dio risa el jabón. Sí, a mí también. Después preguntan, convalidación y conversión del negocio jurídico. Bueno, el negocio jurídico, así, parece que voy a hacer, estoy haciendo el rosco. Bueno, el negocio jurídico es tenemos vicios dentro de lo que es el negocio jurídico. Lo más importante del negocio jurídico es la voluntad, ¿sí? Dentro de lo que es la voluntad tenemos vicios que afectan esta voluntad o vicios que afectan los determinados elementos del negocio jurídico. Entonces, vamos a suponer que tenemos una situación que vicia un elemento de la voluntad. Entonces el negocio se torna nulo, es decir, que el negocio no inicia. Y lo otro es que podamos tener un vicio dentro de lo que es la voluntad, donde el negocio se inicia, pero más adelante, por así decirlo, salta este vicio. Entonces este negocio sería, en la terminología del libro de Argüello, anulable. Este término ya no existe más dentro del Código Civil y Comercial, pero dentro del libro está. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante un negocio nulo o ante un negocio anulable? Bueno, el derecho romano daba dos situaciones, dos remedios, por así decirlo, para que esto se termine. Entonces, cuando vos tenías un negocio nulo, podías convertir ese negocio y yo, por ejemplo, tenía un testamento que no podía comenzar como tal y realizaba lo que era un codicilio, que era una suerte de testamento más informal. Entonces, yo convertía ese negocio para que surta los efectos.
Y la convalidación es que yo inicio el negocio, ¿no es cierto? Como dije, este negocio tiene vicios y esos vicios yo los quito, por así decirlo, los elimino y vuelvo a convalidar ese negocio. Esa figura existe hoy también, la convalidación. Es decir, como que yo arreglo los vicios que tiene ese negocio. O sea, lo vuelvo un negocio válido, digamos. Válido, exactamente, empieza y sigue con los efectos. Acá me preguntan, ¿el kilo es comestible? Un kilo de trigo, ¿es comestible y fungible? No, comestible no existe esa clasificación. Claro, Será comestible no consumible. existen las cosas comestibles. Será consumible. Consumibles Quizás. o fungibles. Bueno, yo veo por dónde vienen esas preguntas, porque tienen, ya que estamos, lo voy a aclarar. Hay muchos que tienen el problema de estudiar de parciales, porque esas son preguntas de parciales. Los profesores, yo soy alumno, no soy profesor de romano, pero yo sé que estudian de parciales y es un error grande porque por lo general es más lo que te confunde que lo que entendés. Yo te puedo dar 1000 ejemplos que te puedo engañar y decirte que es tal cosa y que es tal otra, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que vos tengas el concepto bien claro y dentro de lo que sería trigo, vos podés, porque el profesor te lo puede dar de cualquiera de las dos formas, y si vos no sabés, no se lo podés argumentar. Entonces, si yo el kilo de trigo lo uso para, no sé, para hacer algo con ese kilo de trigo, lo consumo en el primer uso nomás. Pero también puedo prestártelo a vos y vos me podés devolver ese mismo kilo de trigo. Entonces hay que ver el contexto de la pregunta que le hacen. Pero en el caso de un final se pueden defender dándole los conceptos de cada uno de ellos. Y por favor no estudien de parciales. Sí los usen para verlo, pero lo que hacen es más confundirlos que otra cosa. Claro, claro, yo Y los profesores saben. Nosotros podríamos tener una obligación sobre trigo, vos me das trigo a mí, yo te devuelvo trigo, el trigo lo usé, no te devuelvo el mismo trigo, en ese caso sería fungible, te devuelvo otro trigo. Otro trigo, y si vos lo usás para hacer algo con ese trigo, ahí lo estás consumiendo, entonces razón por la cual lo usarías como consumible. Entonces hay que ver el contexto en el cual lo vas a usar. Si es para prestarlo, para usarlo vos. Exactamente. Vos me prestás 1000 pesos, yo no te voy a devolver los mismos billetes de 1000. Claro. Pero me devolves 1000. Claro. Tendrías que devolver 1000. Bueno, acá mi latín es medio malo, pero dice Liga del Septimontium, teniendo en cuenta la unidad 3 de cosas. ¿Cómo justificaría la muerte de Remo? Bueno, lo que ocurre acá es que son dos preguntas en una, me parece. Lo que es la Liga del Septimontium, algo así, tiene que ver con las 7 colinas. Es algo que solamente le interesa a Volpini y ustedes tienen que saber desde los que están en la cátedra de Volpini, porque imagino que acá deben estar de las dos cátedras, que hay una leyenda del inicio de Roma y esta explicación de las 7 colinas. Tiene que ver con historia, básicamente. El Septimonio son 7 colinas que dice que lo que ocurre es que habían 7 pueblitos, uno en cada de esas colinas, imagínense eso, y luego esos 7 pueblos como de alguna manera se van uniendo y crean lo que es Roma. Nada más que eso, es la explicación. Eso pueden, anda una mosca, eso pueden googlearlo y hay imágenes de lo que es las 7 colinas y ahí lo vas a entender, porque por ahí si lo lees del libro no lo entendés. Entonces por ahí es mejor googlear, buscar la imagen y ver el mapa y van a entender lo que son las 7 colinas. Yo no puedo creer que les hagan esa pregunta igual, ¿qué crees que te diga? Sí las hacen. Una de las cátedras, la otra por ahí la de mercado se va más lo que son las instituciones. No es porque yo esté en la cátedra de mercado, pero siempre va más a lo que son las instituciones. Porque son las que existen hoy, básicamente, son las que existen hoy. Y la otra pregunta que hizo es una pregunta exactamente como la hizo Volpini en el trabajo práctico. Es una pregunta que Volpini les hizo en un trabajo práctico y muchos de ellos no las entendieron. Entonces, ¿cómo respondería yo ante esa pregunta? Si nos vamos a situar solamente en lo que es cosas, podemos hablar de que acá tenemos una cosa inmueble. Es decir, porque un fundo es una cosa inmueble.
y tiene que ver con habla de la muerte de Rómulo y todas esas cuestiones, porque le voy a refrescar por ahí lo que era, porque se decía que tenían cada uno un terreno y lo habían dividido, y dijo, bueno, si vos pasás de esta raya, yo te mato, como que se habían dicho así, bueno, Remo desafió a Rómulo y pasó esa raya y Rómulo lo mató. Entonces, Volpini pide una justificación de esto, y yo la podría dar desde las cosas, ¿no es cierto? Que hablamos de fundos rústicos, que hablamos de un inmueble, entonces que ese inmueble se podía dividir, decía, con temas del paisaje, que por ejemplo de la montaña para acá es tuyo y de la montaña para acá es mío, o hacer una línea como hicieron ellos. Yo lo respondería de esa manera porque otro no se me ocurre. No sé hacia dónde quieren ir, y necesariamente me ajusté a lo que es el manual de Argüello, porque Claro, también solamente ellos tienen que leer de ahí. bien. Porque a Remo lo mata Rómulo, ¿no? Exactamente. Lo mata porque pasa la No me línea acordaba de cuál mataba a cuál. Claro. Claro, Rómulo fue el primer rey de Roma. La otra es, ¿cuál es el origen de la provocatio ad populum? Bueno, la ius provocatio ad populum es lo que hoy sería apelación, apelación es como que se va a un órgano superior, pero ocurría en casos muy específicos y muy puntuales. Vamos a suponer que yo magistrado le doy a una persona la pena capital, que es la muerte. Entonces, vamos a suponer que voy a matar a alguien porque no me gustó su cara, porque eso ocurría, y entonces en esta ius provocatio ad populum, el pueblo de Roma, se levantaba, por así decirlo, e iba para que eso no ocurra. Poniéndolo en un contexto de hoy sería un cacerolazo, por ejemplo, que la gente salga a la calle a hacer un cacerolazo porque van a matar a alguien. Y entonces, ante esa situación, el populus, trataba de evitar eso. Esto está dentro de lo que es las 12 tablas, el Dios provocatio ad populum. Ah, mira. Acá hay una que pregunta, ¿por qué cayó la República? Bueno, la República cayó por muchas cuestiones que tienen que ver con la sed de poder que existía en Roma. La República, como tal, y como la conocemos hoy, tiene que ver con la división de poderes, es decir, que tenemos un poder que era el cónsul, por ejemplo, el magistrado, las magistraturas, y otro poder que era el Senado, que era las personas que eran asistentes de estos magistrados, y por otro lado teníamos el pueblo, que eran los comicios, es decir, teníamos esos tres poderes, por así decirlo, que existían. Entonces, como era uno de los imperios más grandes del mundo, se vivían peleando, entonces querían estar a la cabeza una sola persona. En este caso, lo que ocurrió a la caída de la República es que el Senado se colocó como poderoso y colocó a un príncipe, por así decirlo, al emperador, como entre los dos empezaron a gobernar. Básicamente la respuesta sería por una lucha de poder. Hay una página, bueno, no puedo buscarlo ahora, pero porque no excedemos el tiempo, pero Argüello, porque ellos se tienen que ajustar ahí. Argüello hay una parte que lo explica es muy sencillo, no hay que complicarse tanto con eso. Sí. Básicamente lo que sí tienen que saber de eso es la fecha exacta en la cual se termina la República. ¿Qué es O cuando inicia. Sí, perdón. ¿La República en qué año finaliza? La monarquía empieza del 753 al 509 a.C. Y la República es desde el 509 a.C. hasta el 29 a.C. Ah, está bien. No me quiero extender un montón, pero hay una batalla que se llama la batalla de Accio en el año 31 a.C., donde participa Cleopatra, Julio César y otras cuestiones que es como el quiebre entre la República y lo que es el imperio. Pero bueno, pasan muchas cosas, no es que pasa algo, es como que es algo paulatino que ocurre la caída del amor, claro. No es que cayó de un día para otro, se terminó. Claro. Acá, ¿qué es el Sacro Consistorio? Bueno, el Sacro Consistorio, tenemos que primero situarnos dónde está el Sacro Consistorio. El Sacro Consistorio está dentro de lo que sería el último periodo de Roma.
y serían, vamos a usar serían las personas que estaban asistiendo a lo que era el emperador. Eran, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puedo decir? Eran como consejeros de él, era gente de él, gente que él ponía a dedo como para que lo asistan, por así decirlo. Eran como una suerte de funcionarios. Está relacionado todo esto también con lo religioso, porque bueno, ya era la época del cristianismo, entonces tenemos que, por eso lo primero que hice fue situarnos en el tiempo. Claro. ¿El cristianismo es en la tercera etapa o no? El tercer Claro, periodo. exactamente. El emperador que se denomina cristiano es Constantino, y bueno, y ahí está el edicto de Milán, y más adelante está el edicto de Tesalónica, pero bueno, ya son cosas más. Ya me estaría haciendo mucho. Está bien. Después, otra de las preguntas que le acaban de hacer acá es, Sí. ¿cuántas formas hay para que un esclavo adquiera la libertad? Bueno, primero tenemos que decir que la forma en la cual el esclavo adquiere la libertad es por medio de la manumisión. Así se denomina, manumisión. La manumisión podía ser de tres formas: solemne, no solemne y por ley. De esas tres formas, ¿sí? La solemne teníamos, no es tan complejo. La solemne teníamos la testamentaria, por censo y por vindicta, que se llamaba. Luego teníamos, y eso adquiría la persona la ciudadanía romana. La no solemne teníamos tres, que era por carta, permesan, interamicos. Ya las mencioné todas. Y por ley era, por ejemplo, en la situación de que se lo abandonaba gravemente enfermo a la persona. Lo que sí tienen que saber acá es que en la solemne era ciudadano romano, en la no solemne no era ciudadano romano la persona, sino pasaba a ser latino iuniani, por la lex iunian urbana. Ya Está bien. no me quiero ir tanto. No me ¿Querés quiero ir hacer tanto porque voy a confundir un más. breve comentario de cuáles son las cada una? La vindicta, la... ¿Sí? Tenemos la testamento, la palabra lo indica, que la persona realiza un testamento para otorgarle la libertad a la persona. Esa es una forma. La otra forma es que yo le deje algo de la herencia y a partir de ahí, de manera tácita, yo le otorgaba la libertad a la persona. Eso era por testamento. Por censo era que yo lo inscribía en el censo, porque en Roma era importante que el pater vaya y se inscriba en el censo, y se inscribía al esclavo como persona, se le daba la libertad, porque el esclavo era una cosa, tenemos que pensar Claro. eso. Y luego la vindicta es que agarraba una varita mágica, estaba buscando un lápiz, una varita mágica, tocaba al esclavo y le decía sos libre de manera solemne, y eso ya le daba la libertad. Eso era dentro de las solemnes. Solemne. Y las no solemnes tenemos perepístulam, que se hacía por una carta, sos libre. Interamicos era que lo aceptaba, que entre amigos yo decía, ese esclavo es libre. Permesam es que yo lo aceptaba a la mesa como un hombre libre, porque vamos a imaginar el contexto de lo que era Roma y de lo que es tener un esclavo, ¿no es cierto? Está bien. ¿Me entendiste o no? Bueno, vos ya aprobaste romano, así que ya sabes todo Sí, esto. sí, sí. Bueno, acá le están tirando flores. Eh, bueno, esas son las preguntas que había. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de la gente que está mirando. ¿Vos estabas enterado del trabajo práctico, Fer? Sí, sí, yo no tengo contacto con todos, yo tengo más contacto con los chicos de mercado, porque bueno, Ah, yo estoy claro. ahí. Sí, sí. Pero los de Volpini, por ahí algunos me escribieron y me hicieron preguntas, y sé esto de que les daban trabajos prácticos, no les daban nada. Sé que las primeras preguntas, las primeras unidades, ellos aprendieron de las tutorías que hicimos nosotros por Zoom y de lo que hizo el profesor Mercado, pero después ya cambian los programas, entonces ahí se les empezó a complicar, a partir de lo que es la unidad 6. Claro. Es decir, el Bueno, profesor Mercado les daba clase a los dos cátedras, al principio. claro. Acá preguntan tipos de magistrados. Yo calculo que quieren que les menciones no sé qué están viendo la primera etapa. Los magistrados están dentro de la unidad 5 del programa de Volpini, que es la primera etapa, exactamente. Y estamos Claro, hablando de la etapa de la República, dentro de lo que es eso, las magistraturas.
Las magistraturas teníamos, esto no es algo complejo, teníamos el censor, el cuestor, el cónsul, la pretura urbana y peregrina, y teníamos la edilidad curul y el tribunado de la plebe. Esos eran los nombres de las distintas magistraturas. ¿Y de qué se trataban más o menos? Bueno, el censor hacía el censo, calculo. Sí, el censor en los parciales es una trampa porque, por supuesto, todos dicen el censor hace el censo y nunca te van a preguntar eso, te van a preguntar otras funciones como por ejemplo que ellos designaban a los miembros del Senado, por eso era súper importante, y luego que por ejemplo decidían sobre el honor de los ciudadanos. Esas eran dos de las funciones más importantes que tenía el censor. El cónsul, por ejemplo, era la persona que vino a suplantar a lo que era el rey, con la amplitud de poderes, los cuales luego se le fueron atenuando a medida que fueron apareciendo las otras magistraturas. Todo esto tenemos que pensarlo dentro de lo que es un contexto histórico. Por eso yo ahora estoy tratando de hacerlo así lo más sencillo posible. Sí. Pero luego tenemos lo que es la edilidad curul, que eran como la policía de hoy, imaginémonos. Luego teníamos el cuestor, que era aquella persona que designaba a los miembros del... Perdón, era persona que administraba el tesoro. Y luego tenemos la pretura, que tenía lo que se denomina la jurisdicción, que hoy aún existe, pero de otra forma. En Roma la jurisdicción era la forma en la cual ellos decían el derecho. Si vos tenías algún problema, vos ibas y reclamabas ante ellos. Así lo más sintético posible. Está bien. Preguntan, Rocío Mena pregunta, pero en el 212 pasan a ser latinos, no sé a quién se refiere, ¿a los esclavos? No, lo que ocurre en el 212 es que se crea lo que se llama la Constitución de Caracalla, y a partir de esa Constitución de Caracalla todos pasan a ser ciudadanos romanos, menos una sola clase que se llaman los peregrinos de Deticio. Por eso hay que prestar atención, vuelvo a repetir, a lo que es la línea de tiempo. Claro. Que eso está en la unidad 1. Ajá. Otra de las preguntas es si podés hablar un poco de los esclavos. Los esclavos, bueno, por ahí quizás la pregunta es la condición jurídica que poseían ellos. Ellos tenían una condición jurídica que eran básicamente una cosa, no eran considerados una persona. Esto estaba fundado dentro de lo que era el ius gentium, que el ius gentium era aquel que era para todos los pueblos, por así decirlo, no era para los ciudadanos romanos, y esto regulaba lo que eran los esclavos. Ellos no tenían ningún derecho, no tenían, ustedes imagínense, vuelvo a repetir, eran una cosa. Más adelante se les dio algunas limitaciones a esto, pero no es que tenían un montón de derechos. Una de las cuestiones por ahí que son importantes es que el pater, familias, a ellos les daba una masa de bienes para que las administren, y en un principio, si se mandaba alguna macana con ese dinero, el pater no respondía, por supuesto, y eso era la comparación de lo que era el ius civile y el ius honorarium. Dentro del ius civile ellos no respondían, pero a partir de la creación del ius honorarium sí respondían ante esa situación. Claro. Puedo hablar más, pero no me quiero extender, si no voy a estar 2000 años. El pater o no. Exactamente, el peculio. El peculio era la masa de bienes que les daban para poder administrar. Acá están preguntando sobre procesos formularios. Bueno, dentro de Roma teníamos 3 procedimientos. El procedimiento de las legis acciones, el procedimiento formulario y el cognitorio. Primero, ¿qué es el procedimiento? Es la forma en la cual yo puedo ir a hacer un reclamo ante una situación a un magistrado, por supuesto. Si a mí, por ejemplo, me matan un animal, voy y le pido al magistrado, ese magistrado me da lo que es una acción. La acción en Roma significaba la existencia de un derecho. Creo que hasta hoy es así. Pero vamos a hablar de Roma. Entonces, si el pretor a mí me daba una acción, yo tenía derecho. Bueno, eso sería lo que es un procedimiento. Ahora, el procedimiento formulario tenía como característica, por ejemplo, la fórmula. La fórmula era un escrito que hacía el pretor que en una de las etapas, y a partir de ahí tenía que ver con la pretensión de la persona, el nombre, si él condenaba o absolvía,
y bueno, las excepciones del caso, es decir, todo lo atiniente a ese procedimiento. Bueno, después se cerraba esa etapa y por último decidía un juez privado. Este procedimiento es el más largo que hay de los tres y el más complejo que hay de los tres. Tiene muchas cuestiones procesales y extraprocesales que hay que aprender y hay que saber porque hasta el día de hoy existen. Y como es, además de eso, se les pide siempre que estudien del libro de Di Pietro, no del libro de Argüello, porque el libro de Di Pietro es más completo respecto de lo que son los procedimientos. Claro, Y porque las dentro de la legislaciones carrera, tenemos 2 materias procesales. Así que por eso por ahí es muy importante lo que es los procedimientos. Sí, perdón. no, te preguntaba que las legislaciones era de instancia privada, ¿no? Sí, el de las leyes, acciones y el formulario eran privados, los dos. Ujú. Y el tercero era Pertenecían a público. lo... El tercero era público. ¿Por qué? Porque los 2 primeros actuaban jueces privados y en el último actuaba un juez funcionario público, como hoy. Está bien. Sí, Otra pregunta, de acá. Preguntan, sí. ¿puede explicar cómo era el pretor en la magistratura republicana? ¿Cómo se llegaba a ser pretor? ¿Cuánto duró la república, calculo? ¿Por qué terminó? Eh, claro, bueno, vos dentro de esto tenías, en la unidad 2 tenés, yo les digo los números de las unidades porque los dos tienen las mismas. La unidad 2 habla de derechos de los ciudadanos romanos. Uno de los derechos de los ciudadanos romanos públicos era esta facultad de acceder a las magistraturas, que se denominaba ius honorum, porque era un honor formar parte de una magistratura, razón por la cual ellos no cobraban dinero por eso y bueno, por supuesto que era un honor y no era para cualquiera. A partir de, es decir, para acceder tenías que ser ciudadano romano, la primera característica, ¿no es cierto? Y bueno, luego estaba que a vos te elegía lo que era los comicios por centurias, te elegían a los magistrados, y la magistratura de la pretura hay un momento exacto en el que termina, que hay que saberlo, que es el año 130, que es la creación del edicto perpetuo de Salvio Juliano, porque el magistrado realizaba lo que eran los edictos, y esa labor edictal terminó cuando se hizo esta compilación de lo que ellos hacían, y ahí finalizó lo que sería la tarea del magistrado, que fue súper importante porque ellos ayudaron a suplir y corregir el derecho a medida que lo iban aplicando. Entonces fue importantísima la función del pretor. Está bien. Otra pregunta dice, Por hola, ¿me ahora no te pueden digo explicar? pasapalabra. Sí, sí. Hola, ¿me pueden explicar algo de la teoría de la conmoriencia y la premoriencia? Bueno, respecto de la teoría de la conmoriencia y la premoriencia, hay que saber 2 principios que los aprendemos del derecho romano y los vamos a aplicar en toda la carrera. Bueno, yo soy romanista full, así que por eso lo digo todo el tiempo. Pero tenemos lo que se llaman las presunciones iuris tantum, que es algo salvo prueba en contrario, y tenemos las presunciones iure de iure. Bueno, acá en estos 2 casos tenemos las presunciones iuris tantum. ¿Qué significa esto? Que algo ocurre salvo prueba en contrario. Entonces, tenemos dentro de la teoría de la conmoriencia que las 2 personas, por ejemplo, que mueren en un accidente, se presume iuris tantum de que murieron al mismo tiempo. ¿Sí? Claro, si nosotros Lo dos nos vuelvo a morimos repetir. en el mismo accidente, vamos a decir que morimos a la misma hora y en el mismo momento, en el mismo lugar, salvo que se demuestre que uno sobrevivió un rato más. Exactamente. ¿Y esto por qué era importante? Era importante en materia sucesoria, por supuesto. ¿Sí? Claro, Y después de la teoría de la premoriencia, era que también, salvo prueba en contrario, se presumía de que, por ejemplo, si moría un padre y su hijo, que sobrevivía el padre respecto del hijo, y depende de las edades, pero eso ya por ahí es algo más que, es muy puntual, que está en claro. el libro, no hace falta explicarlo, pero por ahí lo que hay que saber de esto es que se presumía, salvo prueba en contrario, estas situaciones. Presunción juris tantum. Presunción incriminante. Bueno, Fer, una pregunta más acá en el chat del vivo que vea. Bueno, de última esperamos un ratito más, creo que nos quedan 10 minutos más de vivo antes de que se corte, porque Instagram te deja estar solamente 1 hora.
Ajá. A ver si hacen alguna otra pregunta. Mientras, bueno, te quiero agradecer desde ya que Bueno, te hayas copado en sacar un par de dudas. La verdad es que los chicos a nosotros nos escriben siempre al número del cole o al Instagram y nos tenía bastante preocupadas toda la situación. Así que bueno, sí, desde sí. ya muchísimas gracias. Sí, a mí también me tenía bastante preocupado porque, bueno, yo hace muchos años que hago esto de tutorías romano y la principal razón por la que hago esto es la deserción dentro de la facultad, Claro, porque los ingresantes son aquellos que les tocan materias complejas y se van, o por situaciones socioeconómicas que tienen dentro de su familia, sí, y en este año se fueron muchos alumnos. Y bueno, por eso dentro de los medios y de las limitaciones que tenemos, tratamos de ayudarlos los que vamos más avanzados a los que recién están ingresando y bueno, dentro de las agrupaciones se hace lo que puede, bueno, yo no pertenezco a ninguna agrupación, pero colaboro con ustedes, pero como es, tratamos de hacer lo que podemos, sí. todos. Acá preguntan, si calculo que la pregunta es más o menos si, qué temas recomendás reforzar con Di Pietro. Di Pietro solamente y únicamente los procedimientos, procedimientos de las legislaciones, formulario y cognitorio, lo demás todo de Argüello. Todo Argüello. Sobre todo si estás con Volpini. Si estás con Volpini, Argüello. Si estás con Mercado, Mercado te pide para las partes históricas un libro de Kunkel, que se llama. Kunkel. Sí. Para los parciales, para el final sí tenés que leer todo, o sea, para el final te tienes que saber todo, Claro. como siempre ocurre. Sí, sí, tremendo. Acá. Los edictos de los magistrados. Preguntan. El edicto del magistrado es una facultad que poseían, por ejemplo, el pretor, que se denominaba ius dicendi. Esta facultad de crear edictos era ante una situación que debía, por así decirlo, yo iba y le decía, me robaron una vaca, el pretor decía qué es lo que ocurría ante esa situación. Es decir, él tenía esa facultad de, por así decirlo, interpretar la ley o decir la ley o crear la ley, ¿no es cierto? Y bueno, y eso se realizaba mediante la labor edictal. Estos edictos teníamos una clasificación que da el libro, que es nuevo, repentino, traslaticio. Nuevo si se hacía durante el periodo que estaba el magistrado, traslaticio si pasaba de un magistrado a otro, y repentino si debía hacerlo ante una situación que no estaba contemplada anteriormente. Ajá. Eso era Bien. lo... Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, Igual vos siempre veo que pones en tu Instagram de tutorías como info o mini resúmenes sí, el en Instagram de imagen. tutorías tiene muchísima información. Este cuatrimestre hicimos algo que nunca hicimos, que fue poner las unidades completas punto por punto, las primeras unidades. Dentro de las historias destacadas está dentro de los ingresantes. También hay un canal de YouTube que hay mucha información, sobre todo las primeras unidades, para el arrancar, por así decirlo, que es lo más difícil. Y hay técnicas de estudio dentro del Instagram, o sea, hay mucha información y pueden escribir a cualquiera de los medios porque tenemos Instagram, Facebook y WhatsApp. Así que, porque sabemos que no todos pueden acceder a todas las plataformas, entonces por eso estamos metidos en todas las plataformas posibles. También preguntan acá cuál es tu Instagram. El Instagram es Tutorías Romano, como suena. Acá arriba creo que Ah, está, ¿no? pero Arriba, dice arriba todo. Fer, ¿cuál es tu Instagram? Creo que es tu El Instagram mío, personal, la pregunta. Fer, ay, ¿cómo es el mío? No me acuerdo. Fertello me Fertello, parece que es. Fertello, Fertello. Fertello Fertello. 2020. Fertello 2020 es mi Instagram personal. Está bien. Bueno, Así Fer, que, muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias por el vivo. Y bueno, de nada. vamos viendo cómo sigue la cuarentena y vemos qué sale. Vamos viendo cómo sigue todo esto. Sí. Muchas Buenísimo, gracias al muchas gracias, colectivo. Fer. Gracias. Gracias. Chao, hasta